Mis queridos candorianos, quiero recordaros a todos que el próximo día 19 de septiembre se estrena en Valencia, en los cines Yelmo Campanar, mi primer show en vivo, Candor Live Show. Y no os quiero desvelar mucho de lo que va a ir el asunto, ¿vale? Pero va a haber superhéroes, va a haber humor, va a haber música en directo, va a haber unboxings mierders en directo, sí, mucha interacción con el público y sobre todo lo vamos a pasar súper bien. Y además, cortesía de los amigos de milcomics.com y Espadas y Más, sorteamos dos estupendos premios que los ganadores podréis llevaros el mismo día. Os dejo el link de la compra de entradas en descripción, ¿vale? Porque me haría muchísima ilusión que vinierais a verme a este, mi primer y tal vez único show en vivo en Valencia. Os espero a todos en Candor Live Show el 19 de septiembre en Cines Yelmo Campanar. Hola candorianos, ¿qué tal? Bueno, pues después de una primera impresión sin spoilers de la película Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, hoy, día del estreno, ya toca hablar con spoilers. De todos modos, si aún no has podido ver la película o piensas que es demasiado pronto para hablar con spoilers, sáltate este vídeo y vuelve dentro de unos días cuando la hayas visto. Yo tengo muchas cositas que comentaros de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, ¿vale? Muchas buenas y algunas no tan buenas. Así que, bienvenidos candorianos, vamos a hablar de Shang-Chi. Esto es la botella de Candor. Bienvenido a la botella de Candor. Esto es Candor. Superhéroes, cómics, tiene mucho más. Candor. Bueno, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, primera película protagonizada por un superhéroe asiático y que además ha pretendido plasmar todo ese mundo de las artes marciales y del misticismo y la mitología oriental en una película que al mismo tiempo tiene la difícil tarea de servir como origen de un personaje nuevo que no conocemos en el UCM y que de hecho en los cómics no es especialmente de los más conocidos, e introducir todos sus personajes, su mitología, su universo, e incluso tiene la difícil tarea, y luego entraremos bastante en detalle con eso, de solucionar algunas cagadas anteriores del universo Marvel. No es tarea fácil, y ahora veremos si la película ha logrado salir airosa de ese montón de subtareas que tenía, ¿vale? Presentación, inserción en el UCM, arreglar algunos errores, mitología asiática, etcétera. Yo tengo que decir que salí de la película contento, pero no extasiado, no salí fascinado como muchos compañeros míos sí que salieron y como muchas críticas que estoy leyendo en internet y viendo en YouTube. Hay muchísima gente que la considera top 3 de Marvel Studios, para muchos incluso top 1. Yo, para mí, están viniéndose muy arriba con esa calificación. Porque me pareció una película muy entretenida, muy disfrutable, repleta de acción, repleta de humor, con un personaje protagonista muy carismático, con algunas secuencias de acción francamente maravillosas, unas coreografías brutales, un apartado visual muy bonito, con algunas pequeñas carencias de CGI que podríamos comentar, por ejemplo, sobre todo en la parte final, pero también me pareció, por decir alguna cosa mala, un absoluto batiburrillo de clichés absolutos de los que todo el cine suele tener, pero en este caso como clichés a los que te podías anticipar. Aparte de ser bastante estereotipadora o estereotipante, como demonios se diga, con los personajes asiáticos, una cosa que me llamó bastante la atención en una película que supuestamente tenía que luchar más por inclusión y diversidad y todo esto que ya sabemos. Y es que, no nos engañemos, para los norteamericanos el cine de artes marciales básicamente es Bruce Lee o Jackie Chan. Solo hay que ver, por ejemplo, películas o sagas como Hora Punta, ¿vale? En Hora Punta tienes a Jackie Chan con mucho humor, con mucho cachondeo, peleas espectaculares en sitios muy pequeñitos, utilizando cosas y pegándose con cosas, y eso en gran parte es lo que nos ofrece Shang-Chi, sobre todo en su primera mitad. Pero centrémonos un poco en los personajes, ¿vale? Vamos a hablar de Simu Liu, del gran protagonista de la película que interpreta a Sean o Shang-Chi, y que es lo mejor de la película con pasmosa y absoluta diferencia, ¿vale? O sea, Simu Liu ha entrado como un tifón, ha entrado como un toro, como un huracán en el universo Marvel para quedarse. En redes sociales ya se le veía absolutamente encantado con esto y siempre ha estado interactuando con fans y súper contento por el papel, ¿no? Y por esta oportunidad, pero es que en la película demuestra con creces por qué. Simu Liu es un actor que irradia carisma, simpatía, que sabe transmitir mucho con sus gestos, con sus expresiones, pero que aparte de poder proyectar esa vis cómica que tiene muchísimo el personaje de Shang-Chi, incluso momentos dramáticos también, sobre todo es un actor físicamente muy contundente, que hace un montón de sus escenas de riesgo y que practica artes marciales, bueno, absolutamente genial. Sus movimientos de lucha, sus coreografías son absolutamente fascinantes y de hecho me encanta cómo está rodado todo esto en la película, ¿vale? O sea, podemos quejarnos muchas veces de que las películas de acción o de artes marciales son
mal rodadas. Las peleas no se ven bien, están demasiado encima de la acción, o demasiado lejos, o demasiado arriba, o demasiado abajo. En este caso me parece que cada plano está perfecto, ves los golpes, ves los combates, ves las formas de Kung Fu, vamos, me parece que la acción está rodada de maravilla. Y Simu Liu está extraordinario, o sea, mis dieces para este actor. Del mismo modo que también la actriz Awkwafina está estupenda en un papel absolutamente cómico, o sea, es la acompañante cómica divertida de Shang-Chi. Más allá de eso, y de una escena final que luego comentaremos, no tiene prácticamente ningún tipo de conflicto, ni de relevancia, ni de importancia en la trama. Con lo cual, para mí vuelve a convertirse un poco en un estereotipo del género y en un estereotipo de personaje cliché que acompaña al héroe en su viaje y que tiene su momento de gloria. En cuanto al villano de la historia, que sería Wenwu, el padre de Shang-Chi, el auténtico mandarín, y luego hablaremos del falso, porque tela lo del mandarín falso, ¿eh? Tela lo del mandarín falso, oye. Pues Wenwu es un personaje que me parece a priori muy interesante, pero que me parece que también se desdibuja un poco durante, digamos, el acto central de la película. Es decir, un personaje que tiene más de un milenio en la Tierra, que tiene el poder de los 10 anillos, prácticamente el poder de un dios, ¿vale? Y que ha, bueno, pues conquistado imperios y derrocado gobiernos. Me da la sensación de que en muchos momentos no supone una verdadera amenaza, o sea, no supone un peligro. Al final, más que un peligro, es un vehículo, una llave para el auténtico peligro final, que será, pues esa criatura monstruosa en forma de dragón con un montón de tentáculos que sale de esa cueva. Pero el propio mandarín en sí, el propio Wenwu, no es la amenaza a derrotar, es lo que quiero decir, ¿no? Que al final no es como que el último combate entre Shang-Chi y su padre es súper épico y madre mía, es que, bueno, le ha costado un montón derrotarlo, menudo villano. No, realmente no funcionan así las cosas. El villano es, como os digo, al menos para mi percepción del villano, es muy vehicular de cara a otro villano más grande. Todo el rollo de la mitología asiática, la mitología china en concreto, cómo está representada en la aldea de Talo, sobre todo, ¿vale? Con esas criaturas, bueno, prácticamente fantásticas. Es muy bonito, es espectacular, con un diseño muy preciosista, con mucho colorido, con una variedad de criaturas tremenda, y con un estilo, digamos, un poco por momentos muy a lo Ang Lee, a lo tigre y dragón, que realmente favorece mucho las coreografías también, todo muy, pues bueno, de película de artes marciales asiática de los años 70-80, ¿vale? Todos sabéis, ya habéis visto alguna, y sabéis cómo funcionaban. Por cierto, si veis que la crítica voy saltando de aquí y allá, es porque no me quiero dejar nada sin comentar y quiero comentaros lo mejor y lo peor y lo que más me viene como destacado a la cabeza, ¿vale? Sin seguir un orden concreto, porque entiendo que en este punto de la historia ya habéis visto la película. Por eso creo que es buen momento para destacar que, por ejemplo, para mí, los primeros 35-40 minutos de la película, hasta la aparición de determinado personaje, me parecen absolutamente fantásticos, arrolladores en cuanto a humor, acción, a los personajes, a la construcción de los mismos, a sus relaciones, a su desarrollo, todo estupendo. Fijaos que incluso paso por alto cosas como que en un rascacielos enorme de Las Vegas haya un andamio de bambú, ¿vale? Que es como muy chino, muy oriental, pero dices, ¿quién trabaja hoy en día en la construcción en Estados Unidos con andamios de bambú? O sea, que yo vivo en España, que comparado con Estados Unidos tiene que ser casi como el tercer mundo, y no tenemos andamios de bambú. Pero bueno, queda muy guay porque, pues, pueden doblarse, romperse, representan un poco más de peligro, ¿no? Y además, pues, como que queda muy oriental, en definitiva. Pero hay un punto de la película en el cual, para mí, supone un punto de inflexión absolutamente, y es la aparición de determinado personaje. Personaje que, bueno, en cierto modo ya sabíamos que iba a aparecer, pero no en qué forma. Estamos hablando del personaje de Trevor Slattery, el personaje que interpretó ya Ben Kingsley en la película Iron Man 3, y que era el falso mandarín, o como yo lo llamo cariñosamente, el mandarín putero cagón. Y drogadicto, no olvidemos, mandarín, putero, cagón y drogadicto. Es curioso porque hay un momento en el que Wenwu le dice a Shang-Chi que hace unos años hubo un terrorista que utilizó la leyenda de los 10 anillos, que son los que él tiene, para, pues, crear un reino del terror, e incluso tenía un actor que se hizo pasar por él, poniéndole un nombre, un apelativo chino, que era el mandarín. Y se ríe de ello, ¿no? Se ríe como diciendo, consiguió doblegar al mundo poniéndose el nombre de un plato de pollo. Esto evidentemente es una referencia al mandarín de Iron Man 3, la cual queda genial, ¿vale? Y la cual pues te daba a pensar que a lo mejor veíamos en un flashback como el auténtico mandarín Wenwu mataba al mandarín falso. En lugar de eso, lo que veremos es que digamos que lo aprisionó, lo detuvo. Fue a matarlo, pero realmente pues Trevor le impresionó con sus artes escénicas y lo acabó contratando, secuestrando, no está muy claro, para interpretar Macbeth varias veces al día en su cueva, en su aldea, ¿vale? O sea, una cosa bastante rocambolesca, pero que funciona como gag en ese momento. Tú lo ves aparecer a ese mandarín y dices, bueno, vale, de acuerdo, habéis cerrado la historia. O sea, Marvel, habéis sabido reíros de vosotros mismos cuando era necesario. Ok, te lo compro. Pero, ¿qué pasa a partir de ahí? Que para mi sorpresa,
ese personaje, el personaje de Trevor Slattery, se convierte en un personaje recurrente en toda la segunda mitad de la película. Acompaña a los protagonistas en el viaje en coche a través del bosque este que se va cerrando y abriendo, ¿vale? Que por cierto hay que decir que el personaje este nuevo, el bichito este nuevo que han creado, que no tiene cara ni culo y que no sabes por dónde come o por dónde caga, y que básicamente lo que sirve es para vender muñecos, pero ya veremos si funciona para vender muñecos o no, porque, bueno, lo de no tener cara es un punto. Que no tiene cara, pero es un GPS de puta madre, ¿eh? Pues les acompaña durante todo ese trayecto, llega con ellos a la aldea de Talo, se convierte en un personaje siempre cómico, recurrente, siempre está hablando de las mismas cosas, parece como que se ha quedado un poco loco, cuenta que se desintoxicó de las drogas, o sea, no deja de aparecer en ningún momento, y yo me quedo fascinado con que un personaje así haya mucha gente que le haya funcionado. En serio, yo para mí eso no lo entiendo. De hecho, y esto lo tengo que contar como anécdota, ¿vale? O sea, vi la película, tuve oportunidad de verla en un pase especial organizado por Marvel en Madrid, vi la película y la vi en un ambiente en el que había muchísimos fans de Marvel, ¿vale? Como siempre en esta clase de pases. Y os puedo asegurar que los gags que más levantaron los vítores del público y los aplausos y las risas fueron los de este falso mandarín. Y yo de verdad que pensaba, wow, qué desconectado estoy de este personaje. O sea, no me hace ninguna gracia este personaje a mí. Lo sacaría totalmente del metraje y para mí la película funcionaría muchísimo mejor. De hecho, creo que ha estado peor manejado incluso que en Iron Man 3, ¿eh? O sea, han tenido la oportunidad, para mi gusto, de cerrar la historia y el arco de ese mandarín y darle una salida estupenda matando al personaje, por ejemplo, y engrandeciendo la figura del mandarín real, y lo que han hecho es convertir al falso mandarín en un alivio cómico absolutamente absurdo y que yo no compro en ningún momento. Aparte, en todo ese tramo central de la aldea de Talo y del plan de Wenwu y todo el rollo, noto como que la acción cae un poquito, se estiran un poquito más pues las historias y se intenta explicar la motivación de Wenwu para encontrar a su esposa cuando, bueno, hay 300 personas que te están diciendo que tu esposa está muerta, tú de hecho la viste morir. Y esa parte central se me hace un poco más tediosa, pero ¿qué pasa? Que enseguida llegamos ya al último acto, que el último acto es cuando la película de Shang-Chi se convierte en Aquaman. Sí, tal cual, o sea, esta película es la Aquaman de Marvel Studios, o sea, tal cual os lo estoy contando. De hecho, hay un momento incluso The One and True King, o sea, cuando Shang-Chi sale, no de la catarata en este lado, en este caso, sino del lago, montado a lomos del dragón, o sea, básicamente es como la batalla final de Aquaman, súper épica, con monstruos gigantes por ahí, y con todo el mundo dándose de hostias a diestro y siniestro. Muy épico, muy chulo, con momentos muy divertidos, incluso con menciones a cosas muy divertidas de la cultura popular, como el Kamehameha. O sea, hay cosas que funcionan muy bien, pero hay cosas que se me quedan a deber. Yo sentí que la película podía haber sido un poquito menos estereotipada de lo que fue. Al final se me queda como demasiado anclada en ese concepto del estereotipo de hora punta, pero con épica y con esa dosis de la acción perfecta que tiene Aquaman y de la épica perfecta que tiene esa batalla final. Como presentación del personaje de Shang-Chi, un auténtico cañón. Como personajes secundarios algunos funcionan muy bien, pero sí que es cierto que tengo problemitas con esa parte central del ritmo y sobre todo, de hecho creo que para mí es mi mayor problema, si elimináramos al mandarín falso del metraje, posiblemente habría salido de la película mucho más contento, ¿eh? O sea, es un personaje que de verdad que cada vez que aparecía era como que Javi, vete, o sea, sal de la película, esto no es para ti. ¿No os ha pasado eso nunca? O sea, no hay ningún personaje que digas, esto no puedo verlo, o sea, me está gustando la película, me está gustando lo que cuenta, cómo lo cuenta, pero aparece ese personaje y es como, ¡ah! Pues eso me pasaba a mí con el falso mandarín todo el rato. Y tenemos que hablar de la postcréditos, por supuesto, de las dos postcréditos, muy importantes, ¿vale? En la primera escena postcréditos tenemos a Wong, que por cierto, debo decir que Wong tiene una estupenda escena de combate en una especie de ring de peleas clandestinas contra Abominación, lo cual sirve para reintroducir un poco al personaje de Abominación en el UCM, porque lo llaman Emil Blonsky, para su futura reintroducción también en la serie de She-Hulk, en la que sabemos que también sabrá. Es cierto que la pelea está muy guapa y Wong queda muy bien, pero Abominación me parece que sale un poco nerfeado de la misma, ¿eh? O sea, Abominación es Abominación, le planta cara a Hulk, y aquí lo veo un pelín nerfeado al pobre. Informando a Shang-Chi de que los 10 anillos provienen de algún sitio extraño, de hace mucho tiempo, y que, bueno, pues su fuente de poder parece que está emitiendo como algún tipo de baliza para algo que no sabemos qué es, lo cual ya da mucho que pensar y mucho que teorizar. ¿A qué está llamando esos anillos? ¿A Galactus, tal vez? Os dejo que me digáis en comentarios qué pensáis, ¿vale? Porque es un punto muy interesante que yo, desde luego, no soy capaz de discernir aún y sobre el que seguro que debatiremos mucho más adelante. Pero, ¿a quién pensáis que están enviando señales los anillos? No obstante, lo mejor de esa escena no es eso, sino la aparición de personajes como la Capitana Marvel y como Bruce Banner, con su brazo en cabestrillo y todo,
pues siendo un poco también asesores de Wong en el tema de los anillos. O sea, ver esa conexión tan brutal con el UCM y a dos personajes además tan importantes es como... Madre mía, o sea, este personaje ha entrado con muchísima fuerza en el universo de Marvel y a los Vengadores, pero con una fuerza arrolladora. Y encima utilizan muy bien un gag recurrente de toda la película, que es el del karaoke, y terminan la escena, bueno, de una manera apoteósica. Ahí sí que os tengo que decir que con ese gag del karaoke me reí muchísimo. Y luego la segunda postcréditos, pues no la entiendo. O sea, es la hermana de Shang-Chi reconstruyendo la organización de los 10 anillos y montándola un poco en plan, no sé, pequeño Brooklyn, ¿no? O Little Tokyo, como lo queramos llamar, con paredes con grafitis y todo eso. Y pone que regresarán. Bueno, pues no sé si regresarán en una serie, en una próxima película o qué. Esa segunda escena, la verdad es que no me queda muy clara, sencillamente es la reconstrucción de la organización de los 10 anillos por parte de la hermana de Shang-Chi, que va a ser la nueva líder. En conclusión, mucha diversión, mucha épica en la parte final, mucha acción, en algunos momentos muy buena, y un personaje protagonista que irradia carisma con una acompañante femenina que irradia carisma y humor. Es una película a la que difícilmente le podemos poner muchos peros, excepto, en mi opinión, que esté tan súper estereotipada. No he dicho algo muy importante, cosas como que, por ejemplo, en la batalla final tenga que ser el personaje femenino, amiga de Shang-Chi, la que dispara la flecha que mata o hiere gravemente al dragón malo, o que, por ejemplo, los malos y los buenos se unan después de una pelea en la que queda claro por la conversación que van a unirse. Ahí es donde os decía al principio de la crítica que parece que casi puedes anticiparte a todos los clichés. O sea, los clichés son algo propio del cine y propio de los superhéroes y propio del género, pero cuando son tan anticipables, algo en el guión ha sido un poco vago, un poco torpe. Pero a excepción de eso, y sobre todo del personaje del falso mandarín, del personaje de Trevor Slattery, que para mí caga completamente la parte central de la película, creo que hemos visto una muy buena película de origen, una muy buena interpretación norteamericana de cómo ven ellos las películas de artes marciales orientales, con un poderío visual tremendo y sobre todo con unos personajes que la verdad es que molan mucho y que ahora tienen la oportunidad de ser mucho más conocidos por todo el mundo. Yo le daría, no sé, un 7 como mucho. Es una película que para mí es un notable, pero sería casi un notable alto tirando un sobresaliente si borráramos de la faz de su existencia a Trevor Slattery y si arregláramos algunos problemillas de clichés que tiene por ahí, pero por lo demás, a pesar de todo, es una película muy disfrutable a la que hay que darle una nota positiva. ¿Y a ti qué te ha parecido? ¿Te ha parecido la mejor película de Marvel Studios, como mucha gente está diciendo? ¿Te ha parecido también que es un poco cliché en algunos momentos? ¿Te ha gustado el falso mandarín? Por favor, dime que no. Sea como sea, te leo y hablamos en estos comentarios con todo el respeto, educación y cariño del mundo. Like al vídeo, suscríbete al canal para más contenido como este y de todo tipo, y nos vemos aquí en la Botella de Candor, donde hacemos de todo. Y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia. La botella de Candor, Candor. Un canal que encontrarás superhéroes, cine y también cómics. Te sentirás como en tu hogar.